Uno de los cultivos tradicionales de los valles pirenaicos, para el que siempre se ha dejado un pequeño espacio en el campo, es el centeno. De él se aprovechaba todo. Una vez segado y separado el grano para alimento o simiente, la paja se guardaba, amontonada en niedas o en el propio pajar, para ser utilizada después con diversos fines. Uno de esos usos tradicionales que prácticamente ha quedado extinguido es la construcción de los tejados con paja de centeno. Hasta la Primera Guerra Mundial, solo en la vertiente francesa había más de 2000 granjas cubiertas con este material. A pesar de su juventud, Luc Verdoux es uno de los pocos artesanos del Pirineo que conocen a fondo los secretos de la colocación de la paja de centeno en los tejados para que cumpla esa función aislante. A Luc le han encargado la restauración de un tejado. Antes de emprender el trabajo, prepara con su amigo Alain las gavillas que calcula que va a necesitar. Luc comienza la preparación de la paja golpeando las cabezas del centeno para quitar los granos que hayan quedado. Él sabe muy bien que los pájaros estropean la paja de los tejados cuando la picotean en busca del grano y también que la simiente puede producir daños al germinar en la cubierta. En el rastrillo, estos artesanos quitan las pajas cortas y malas, dejando solo las largas y bien formadas. Y es que la buena paja de centeno, antes de ser usada, se puede conservar más de 30 años a cubierto. La paja del centeno que este artesano techador utiliza para los tejados es entera, cortada a mano o con una segadora manual. Con varios manojos de paja, Luc prepara cada una de las gavillas, que son las unidades necesarias para el montaje del tejado. Para iniciar la reparación del tejado, Luc ha esperado a los días del verano que son menos lluviosos y arriesgados. Con sus amigos Alain y Thierry, se ha desplazado al Valle de Comiac, en Saint-Girons, para restaurar con paja la cubierta de una granja. Los techadores comienzan por la preparación de todo el entramado de listones donde tendrán que sujetar las gavillas. Toda esta estructura de madera del tejado descansa sobre unas grandes vigas principales unidas por un seguro sistema de engarces en forma de sierra llamado nudo de Júpiter. En el interior de la granja las gavillas ya están preparadas para comenzar a cubrir la techumbre. Por comodidad en su trabajo, Luc empieza a colocar las gavillas de derecha a izquierda, en el sentido de la mano. Es en estas primeras hiladas donde se utilizan las gavillas más largas para poder dejar el saliente del alero. Luc va colocando las gavillas una a una por debajo de una varilla larga de hierro. Después de cortarles el anillo que sujeta la paja, ata con alambre la varilla de hierro a los listones del tejado, presionando así la paja contra la estructura de madera. Hasta hace muy pocos años, en lugar de varilla de hierro se utilizaban varas de avellano o de fresno y su fijación a las tablas se hacía con sargas o lianas. Al principio de la construcción del tejado, Luc presta mucha atención en mantener siempre la misma medida en todo el alero. Este artesano aprendió su oficio practicando con antiguos techadores que le enseñaron todos los secretos para hacer de la paja de centeno cubiertas impermeables y resistentes a los fuertes vientos pirenaicos. Para abrigar el muro y protegerlo del agua en los días de lluvia, en la parte inferior del alero, Thierry da a la paja una inclinación hacia la pared. Para nivelarla en este sentido, la golpea con una pala especial que lleva unos agujeros para que no patinen las puntas de la paja. Cuando se impusieron los tejados de chapa, casi todas las granjas del Pirineo francés adoptaron esta moda. En esta granja,
sus propietarios han decidido poner la cobertura tradicional. Antes de colocar la siguiente capa de gavillas, Luc cambia los alambres provisionales de sujeción de las varillas por otros definitivos. Las cremalleras son unas piezas dentadas que se utilizan para presionar la varilla de hierro contra las gavillas hasta que éstas se fijen definitivamente en la techumbre. Mientras Thierry va preparando las gavillas de la segunda hilada con sus correspondientes cremalleras, Luc acaba de sujetar la varilla con el alambre. Sobre la segunda hilada de gavillas, los techadores han colocado otra varilla de hierro. Para sujetarla, Luc busca pacientemente que los dientes se agarren con la madera para presionar después la varilla con el gancho de la cremallera. A partir de la segunda hilada, los listones de madera quedan ocultos por la paja. Para fijar las siguientes gavillas, los techadores utilizan dos agujas especiales y mucha paciencia. Puntada tras puntada, las gavillas van quedando fijadas encima de la estructura de madera, formando una capa con un espesor medio de 35 a 40 centímetros, lo que da una total estanqueidad al tejado. Los días apacibles en el Pirineo son escasos y hay que aprovechar el buen tiempo para trabajar. Hoy el día ha salido nublado y algunos campesinos de la zona han venido a ver este trabajo que hace años desapareció en el valle. Luc tensa los alambres con el berbiquí para que la varilla de hierro presione con fuerza la paja contra la estructura de madera. Este trabajo es muy lento, pues son muchas las capas de paja que hay que superponer hasta que toda la superficie del tejado alcance los 40 centímetros de espesor. El proceso se va repitiendo continuamente, hilada tras hilada y puntada tras puntada. Después, hay que igualar las puntas de la paja con la pala hasta que la superficie de esta gruesa capa protectora quede lisa y uniforme. Para construir un techo de paja de 100 metros cuadrados, son necesarias de 3 a 4 semanas de trabajo. Ya han transcurrido algunos días en esta granja de Comiac y nuestros amigos los techadores han terminado una de las vertientes del tejado. En la cara sur, el trabajo se desarrolla de la misma forma. Cada vez que una hilada se fija a la estructura, los techadores golpean las puntas de la paja con la paleta, dejando formado el ángulo del alero con las primeras capas. Mientras Thierry y Alain están cubriendo la vertiente sur, Luc va a terminar los últimos detalles de la cumbrera de la granja. La pequeña escalera, exclusiva de este trabajo de los techadores, le sirve para desplazarse por la superficie inclinada y para montar y desmontar los andamios. La S es un aparejo en forma de gancho del que se cuelgan los maderos que sirven de andamio cuando el tejado está avanzado. En las esquinas del tejado la paja cubre una parte de las losas de las paredes. De este modo, los techadores facilitan que el agua se vierta al exterior y no entre por las junturas. Luc va comprobando pacientemente el nivel de la superficie del tejado. Aunque la cumbrera no está terminada, su trabajo finaliza aquí, cuando las dos vertientes están cubiertas. El cierre final lo hará otro operario, pues el arquitecto ha decidido terminar la cumbrera con chapa de zinc en lugar de hacerlo con paja, que es la estructura que mejor se integra en la arquitectura rural de los valles pirenaicos. Luc, el techador, vive en el valle de Campan. Allí, los vecinos que todavía conservan en sus granjas este tipo de cubierta le llaman cuando tienen necesidad de restaurar los desperfectos que se han ocasionado, sobre todo en la cumbrera. Si está bien colocado y con material de calidad, un tejado de paja de centeno puede durar entre 5 y 6 décadas. Sin embargo,
La cumbrera hay que repararla cada pocos años, pues es la parte del tejado que más sufre con los cambios bruscos de temperatura. Este artesano techador va a restaurar esa parte de cierre de una cubierta y para ello prepara unas gavillas especiales. En esta ocasión coloca las cabezas de los manojos de paja en los dos sentidos, ya que las gavillas tienen que tener el mismo grueso en toda su longitud. Cuando tiene la cantidad suficiente de paja y el grueso es el apropiado, ata la gavilla con 3 puntos de alambre. Con paciencia, Luc va preparando una a una todas las gavillas que necesitará para el cierre de la cumbrera. Cuando ya tiene preparadas las gavillas, las pisa para darles un volumen más plano y poder ajustarlas mejor. El cuchillo clavado en el suelo y el pie de la escalera son las señales que Luc se ha preparado para saber la medida exacta donde está el punto medio por el que tiene que doblar las gavillas. El día anterior, este artesano techador quitó la paja de cobertura de la cumbrera que se encontraba en mal estado. Antes de empezar a colocar las nuevas gavillas que tiene preparadas, Luc refuerza la sujeción de la paja original con una varilla de hierro atada con alambres. El proceso de fijación es el mismo, las 2 agujas, el alambre y grandes dosis de paciencia. Con esta varilla de hierro, Luc pretende reforzar la vara de avellano que tenía el tejado de la restauración anterior. En esta ocasión, Luc no ha traído ayudante y todos los trabajos los tiene que hacer solo. No le importa, pues el entusiasmo que pone en su oficio compensa cualquier esfuerzo extraordinario que tenga que hacer. Esta granja que está restaurando Luc se utiliza para vivienda de veraneo y el propietario, aunque no es lo tradicional, ha decidido poner tela asfáltica para evitar que entre el agua cuando se empiece a estropear la paja. El techador coloca los fajos por debajo de las varillas de hierro y, como de costumbre, las va sujetando con alambre. Fijada la varilla, Luc repreta los alambres de sujeción con el berbiquí para asegurar la cubierta contra los fuertes vientos habituales en estas zonas de montaña. A golpe de paleta, nuestro amigo el techador va alisando la unión de la cumbrera nueva con el tejado original. Después, con la tijera iguala las puntas de la paja hasta que quede una superficie uniforme con el resto del tejado. Luc ha terminado su trabajo y ya puede desmontar el andamio que le ha servido para desplazarse por la techumbre. La pequeña escalera con gancho le va a ser de gran utilidad para poder moverse en esta última fase en la que, mientras baja, va limpiando toda la superficie de la cubierta. La desaparición del cultivo tradicional del centeno, la falta de especialistas y las primas disuasorias aplicadas por las compañías de seguros para penalizar a sus clientes en razón de los riesgos de incendios, han sido algunas de las causas de la desaparición de este método de cobertura de los tejados pirenaicos. Hoy, Luc Verdoux ha aprendido y recuperado esta técnica tradicional y es requerido en la zona de los Pirineos centrales para realizar este sacrificado pero entrañable oficio de techador.